por la Semana de Epidemiología. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, hablas más por el teléfono. ¿No? Entro al audio. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Aló? Perfecto. Ya. Muy buenos días a todos y todas que nos están acompañando en esta semana científica de la Semana de la Epidemiología. No quería dejar de pasar antes que empiece Óscar Mujica, amigo, colega, compañero y hermano mayor de lo que es el programa de especialización en epidemiología de campo, de que siempre está con nosotros apoyándonos en todo este hacer y quehacer de la epidemiología. Y bueno, agradecer por estar con nosotros en un tema que él vino impulsando desde más antes, desde su posición anterior con el tema de análisis de situación y desigualdades, y que creo que lo hemos tenido y lo vamos a tener siempre, ya sea virtualmente o presencialmente. Un cariñoso saludo a Óscar y dejo para que nos ilustre con este tema tan importante y tan vigente a nivel global y sobre todo de países como los nuestros. Un abrazo y saludos para todos en esta semana de la epidemiología. Los invitamos a que sigan conectándose por este medio. El día viernes tenemos la Epiferia y el día lunes nuestra ceremonia central. Muchas gracias a todos. Gracias, Óscar. Gracias, Gladys. Ok, Óscar, bueno, en realidad es un grato honor tenerlo a Óscar como ponente en esta semana de epidemiología. Óscar es un epidemiólogo muy reconocido a nivel nacional e internacional y que viene trabajando desde hace mucho tiempo en lo que es el análisis de desigualdades. Bueno, hemos publicado algunas cosas juntos y bueno, sin más preámbulo, le dejo a Óscar para que pueda ilustrarnos con este tema. Adelante, Óscar. Muchas gracias. Tengo un pequeño audio de retorno. Estoy escuchando como un radio, creo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Es un placer estar virtualmente con ustedes. Hubiera sido mejor estar presencialmente, pero no siempre se puede. Agradecer muchísimo las palabras de Gladys, que ciertamente no solo es una colega, sino es una gran amiga, una persona a la que yo personalmente admiro por muchas razones. Creo que es así, ha sido siempre ha tenido una trayectoria impecable y llena de ejemplos, que es muy bueno seguir, sobre todo para toda la fuerza de trabajo femenina y masculina en la epidemiología y la salud pública en el Perú. Y un saludo también a todos los compañeros, colegas, epidemiólogos y epidemiólogas en el Perú, a mis amigos viejos y nuevos de la oficina de la ex OGE, hoy CDC, un sueño hecho realidad para muchos de nosotros, no solo en el nombre, sino en la consolidación de la práctica de la epidemiología en el Perú. Yo me siento sumamente orgulloso de formar parte de ese equipo, quizá de ser parte de la prehistoria de la epidemiología en el Perú, de los dinosaurios, como siempre nos han llamado. Quiero identificarme como un vigía, como canta Silvio Rodríguez en una canción. Yo solo soy un vigía, amigo del jardinero, con la pupila en el día que llegará el aguacero. Ese aguacero debe ser un aguacero de salud entendida en su dimensión más grande, como puede ser que de manera utópica, pero de una manera necesaria, la Organización Mundial de la Salud definió hace muchos años, ya cuando fue creada, ¿no? No solamente la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar físico, mental y social. Y social, es que yo creo que es inextricable, indesligable la relación que tiene la práctica de la epidemiología como una práctica social, como es la salud pública, ¿no? Una misión social. Y es indesligable también en la definición de epidemiología como estudio de frecuencia, distribución y determinantes. Subrayar el tema de la distribución, subrayar el tema, la dimensión de los determinantes, porque allí está metido el tema de la justicia social. No es un discurso político, es exactamente el quehacer de la epidemiología. Yo agradezco la invitación para hablar de este tema, que espero estén viendo en pantalla, el
el de medir desigualdades en salud para no dejar a nadie atrás, o más bien monitorear. Ese es una vieja función de la epidemiología, ¿no? El análisis de la situación de salud. Ese es tomarle el pulso a la población en el sentido más amplio de la palabra, y vigilar el bienestar, la posibilidad que debe tener cada ciudadano, cada persona de llevar una vida digna, una vida reconfortante, o como dicen en inglés, rewarding, una vida que tenga oportunidades para el desarrollo personal. En el fondo, esa es la misión de la salud pública. En el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, espero no tomarme mucho tiempo en esto, pero tengo algunas láminas que presentarles. Antes de eso, yo quiero decirles una cosa que al cabo de 20 y tantos años en la Organización Panamericana de la Salud, me dirán ustedes cómo es posible, pero recién descubro, y colectivamente lo descubrimos. Miren, la OPS, como este organismo internacional de salud, que está vinculada básicamente con los ministerios de salud, que no es más que un reflejo de los ministerios de salud, eso es lo que somos siempre, somos parte de un ministerio de salud regional, colectivo. Tiene 3 objetivos misionales, es decir, la misión de la organización está definido en 3 objetivos. Y el primer objetivo es promover la equidad en salud. Es una cosa que recién nos hemos dado cuenta con mucha explicitez aquí. Eso está escrito desde que se creó la OPS, que además precede a la creación de las Naciones Unidas y de la OMS, ¿no? Es liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados miembros y otros socios para, número 1, promover la equidad en salud. Número 2, en ese orden, combatir enfermedades. Y número 3, en ese orden, mejorar la calidad y la longevidad de la vida, ¿no? De las personas de las Américas. Pero número 1 es promover la equidad en salud. Y nos hemos desafortunadamente concentrado mucho en la frecuencia, en el número y el porcentaje, y menos en la distribución y los determinantes. En el tema del combatir enfermedades, que es por supuesto muy importante, es necesario e imprescindible, pero es también el tema de la equidad en salud. Y ahora, con ese compromiso colectivo que han firmado todos los países del mundo, en realidad es un compromiso que define lo que es una vida digna, lo que debería ser para cada uno de los habitantes de esta tierra, de este mundo. Esos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está muy, muy adornadito con retórica, mucho palabreo. Es la agenda de las 5 Ps, las personas, el planeta, la paz, la prosperidad, la parcería o las asociaciones, ¿no? Son indesligables los objetivos y toda esa cosa, y todo está con el objetivo de no dejar a nadie atrás. El problema con los ODS, si ustedes lo miran con un poco más de detalle, a pesar de lo explícito que es como un compromiso mundial por la dignidad humana, es que ninguno de sus 169 metas y sus 231 o 41, como quieran contarlo, porque hay algunos que se repiten, 241 indicadores, ninguno mide desigualdades en salud. Entonces la pregunta es, ¿cómo los países y cómo las instituciones y cómo los gobiernos locales y nacionales van a crear accountability, o sea, capacidad de rendir cuentas sobre el compromiso de no dejar a nadie atrás, si no estamos monitoreando desigualdades en salud y usando la información que sobre el monitoreo o la vigilancia de las desigualdades, que es pura epidemiología social, usando esa información, sin usar la información para definir, o al menos informar, valga la redundancia, políticas que sean proequitativas. Por cierto, déjenme citarles aquí a un excelente, nuestro mejor contemporáneo, en mi modesta opinión, epidemiólogo regional, el doctor César Vítora, de la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil. Un hombre notable que ha ganado el premio Gardner de Canadá, que es el segundo más importante en medicina. Es la primera vez que se lo dan a uno de salud pública. Por cierto, 80%, 84% de los que ganan ese premio Gardner son nominados al Nobel. Por supuesto que estamos muy lejos de ese punto, porque la Academia Sueca todavía cree que los únicos que pueden ganar premio Nobel de medicina son los que trabajan con microscopios electrónicos, con bioquímica molecular y con ratoncitos.
como si la epidemiología y la salud pública no hubiera contribuido sustancialmente a la mejoría de la condición humana. Y César es una de esas personas que, por cierto, en la lista de la Asociación Internacional de Epidemiología, encabeza como propuestos a un futuro Nobel, ¿no? César Vítora dijo que hay solo dos tipos de epidemiólogos: los epidemiólogos sociales y los malos epidemiólogos. Así que en nuestro quehacer está central el tema de lo social. Bueno, es un tremendo preámbulo, pero ahora voy un poquito más rápido. Ojalá estén viendo esta animación, pero imagínense que ordenamos la población de las Américas, que ya alcanzamos 1 billón de personas, 1.000 millones, igualito que India. La ordenamos desde el más pobre a la izquierda al más rico a la derecha. Ese es en el eje horizontal. Lo ordenamos por el ingreso, de pobre a rico. Y en el eje vertical acumulamos todo el dinero producto del trabajo de esa gente, de ese billón de personas, lo que se llama, en lenguaje marxista, y no se asusten, plusvalía. No por la plusvalía, sino por lo de Marx. Es economía pura. La plusvalía, ¿no? La forma como se valora el trabajo. Si ordenamos la población de pobre a rico de las Américas y acumulamos todo el ingreso que esa población, ese 1.000 millones de personas producen en un año, y lo expresamos ese trabajo en términos de dólares internacionales, si la distribución de esa riqueza fuera equitativa, lo que obtendríamos es una línea diagonal, donde a cada cuota de población, por ejemplo, el 20% o el 0.2 en esa escala, más pobre, le correspondería la misma cuota, 0.2 o 20%, de la riqueza, del ingreso acumulado. Y al 30% el 30%, y al 58% el 58%, esa es la línea de equidistribución o perfecta equidad, la diagonal. Lo que observamos es la curva azul que estamos viendo en esa lámina, francamente desviada de la diagonal y hacia abajo, con una panza gorda hacia abajo, que muestra, por ejemplo, que el 20% más pobre, ese 0.2 de la izquierda, se lleva $4 de cada 100, 0.04 o 4%. De cada $100 que se produce por trabajo, $4 para que se le reparta entre el 20% más pobre. Mientras que el 20% más rico, que es el que están entre 0.8 y 1, en esa escala, se lleva la mitad de toda la riqueza, 50%. Eso es una profunda distribución de la desigual de la riqueza, y esto ha ocurrido está en el año 2018. O sea, después de los 15 años de cacareo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El área entre la curva y la diagonal, esa área, como proporción del cuadrado total, se llama índice de Gini. Es una famosa, saben ustedes, coeficiente de los economistas para, en un solo número, capturar la intensidad de la mala distribución o la desigual distribución del ingreso o de la riqueza. En el caso de las Américas es 41.6% o 0.42 si fuera en tanto por uno, que es masivo, brutal, ¿no? De hecho, es muy raro que los Gini superen el 0.5. Y eso habla de un profundo problema social en las Américas, ¿no? La distribución de la riqueza es muy desigual. Y déjeme decirle que la distribución desigual de la riqueza es la madre de todas las desigualdades en salud. No es la única fuente, pero es la más importante. Ustedes saben, hay una altísima correlación entre la forma como se distribuye la riqueza y la forma como se distribuye la educación. Suelen ser las personas menos educadas que las personas que son más pobres. Suelen ser las personas con menos acceso a agua y saneamiento las personas más pobres, que son las menos educadas, y así sucesivamente. El ingreso, la riqueza es central en toda la dimensión social. Y por lo tanto, la profunda desigualdad de ingreso determina, no condiciona, no influye, determina desigualdades en salud. Esta es una tabla que muestra que a través de los años, del año 95 al 2018, prácticamente no se ha movido el Gini. Más o menos, el 20% más pobre se lleva 6% de toda la plata, y el 20% más rico se lleva casi el 50%. Esa desigualdad es más profunda de lo que nos imaginamos.
Fíjense que aquí en esta gráfica van a ver lo que hizo un investigador que trabajaba en el Banco Mundial y ahora está en la Universidad de Columbia, Branko Milanovic, que tiene 3 libros al respecto. A él se le ocurrió una cosa que a nadie se le había ocurrido antes, muy bonita. Claro, con el poder computacional que tenemos ahora en cada laptop frente a nosotros, es posible hacer eso. Él juntó todas las encuestas de hogares de ingreso, encuestas de ingreso en hogares que promueve el Banco Mundial a través de los tiempos y a través de los países. Las ordenó en una sola gran super muestra de terrícolas de todo el mundo. Y ordenó, o sea, borró las fronteras. Y ordenó todo lo que esa gente había ganado en una escala de 0 a 100. Entonces creó una escala de percentiles, o sea, de 100 puntos porcentuales de distribución del ingreso global, mundial, de 0 a 100%. Entonces toda la plata que esa muestra mundial ha coleccionado en un año producto de su trabajo, la plusvalía global. Eso lo comparó con la distribución nacional del ingreso, los percentiles de cada ingreso. Y pueden ver una cosa como la siguiente. Un país como este que está dibujado acá, esa es su distribución en 100 percentiles de ingreso, desde el más pobre que está a la izquierda hasta el más rico que está a la derecha. Ese país, fíjense ustedes que tiene más o menos el 90% de su población en el quintil más rico del mundo. Si ustedes ven entre 1 y 20 en el horizontal, la mitad es 10. Ese es el 10% más pobre. Si suben verticalmente hasta que se junte con la curva roja, más o menos el 10% está por debajo de ese 80%. Todo lo demás del país está entre 80 y 100. Ese es el quintil más rico del mundo. Esa gente no le tiene que envidiar nada a Bill Gates o a los ricos más ricos del mundo, porque son los más ricos del mundo. Los más pobres de ese país tampoco son tan terriblemente pobres comparado con los más pobres del mundo, porque apenas llegan, el percentil, el 1% más pobre de ese país, llega, la colita de abajo llega más o menos al percentil 57 global. No es tan mal. Por supuesto que los ciudadanos de ese país, que están en este lado abajo de la cola, deben estar muy molestos y deben tener indignación, porque bajo las mismas reglas de juego, ellos están mucho peor que los demás ciudadanos de su propio país, los demás conciudadanos. Se supone que esa cosa no debería existir. En fin, ese país es Canadá. Miren este otro país. Esto es terrible. Ni el 1% más rico de ese país, al extremo derecho de su curva, llega a igualar en riqueza al 1% más pobre canadiense. Y de hecho, casi el 80% de ese país, 76% más o menos, está en el quintil más pobre del mundo mundial, para hacerlo clarito. Ese país es India. Y es India rural. Ah, bueno, es la zona rural, no es la zona urbana. Sí, pero India rural son 800 millones de personas. Es casi todas las Américas. Y de hecho es más grande que toda América Latina junta. Es brutal. Pero miren esto, compañeros. Este es un país en el que bajo el mismo techo, las mismas reglas de juego, la Constitución, el cuerpo de leyes, ¿no?, los derechos y las obligaciones que como ciudadano uno tiene cuando es nacional de un país, bajo ese mismo cuerpo de leyes y de derechos, conviven ricos, tan ricos que no le tienen que envidiar nada a los ricos más ricos canadienses, o sea, a los más ricos del mundo, y pobres, que están incluso en el quintil más pobre del mundo, casi rozando en la pobreza absoluta, característica de los más pobres ciudadanos de la India. Ese país es Costa Rica. Costa Rica, sí, el lindo país centroamericano que siempre se ha jactado de tener, y que tiene, de hecho, enormes y buenísimos indicadores de salud, que tiene una cobertura de seguridad social casi del 98%, que tiene los mejores indicadores, siempre ha sido una de las 3 grandes, lindas C de las Américas, ¿no? Costa Rica, Cuba y Chile. Así nos han enseñado. Y además Costa Rica, que siempre se ha jactado de sus grandes logros en salud, porque no tienen ejército. La gran pregunta es, ¿cómo hace Costa Rica para tener esos grandes indicadores de salud con tan profunda desigualdad de ingreso? O mejor todavía, ¿qué tan sostenible es ese buen estado de salud colectivo con tan profunda desigualdad de ingreso? No es solo, miren ese otro país. Ese otro país toca
el cielo y el infierno, por decirlo de una manera. Tiene a los ricos más ricos del mundo y a los pobres más pobres del mundo. Todo bajo la misma regla de juego. No joroben, esto no puede ser, no debería ser. Esa es Argentina. Y miren este otro, ese es Colombia. Y no he puesto la curva de Perú, que es muy parecida a Colombia, por cierto. Perú es uno de los países más desiguales de las Américas y del mundo. De hecho, ya pueden ver un patrón aquí. A diferencia de Canadá y a diferencia de la India, que es muy terrible también, hay una característica común a Costa Rica, Argentina, Colombia, Perú, México, you name it, pongan el nombre que quieren. Aquí pueden ustedes buscar en Salud en las Américas 2012 o en los libros de Branko Milanovic todas las curvas de Milanovic, así se llaman, curvas de concepto 3 de desigualdad también le llaman, y van a ver que el patrón es el mismo. Solo en los países de las Américas, particularmente América Latina y el Caribe, como Costa Rica, Argentina y Colombia aquí, pasa eso, que se toca infierno y cielo a la misma vez. Esa es la terrible característica de nuestra región. Somos, y que se reproduce dentro de los países, dentro de Perú, por ejemplo, extremadamente, profundamente, vergonzosamente desiguales en la distribución del bienestar, porque no es solamente una cuestión de ingreso. Con la mal distribución del ingreso hay una mal distribución de las oportunidades para el bienestar. Estamos negando a nuestra gente la posibilidad de llevar una vida digna, una vida reconfortante, una vida con un proyecto como todos soñamos tener. Y esa es una obligación del Estado, esa es una obligación irrenunciable del Estado y de la sociedad en general, ¿no? A la que no se puede renunciar. Si no, no es posible tener salud. Será ausencia de enfermedad, ya erradicamos la polio, yo qué sé. Tenemos todos los niñitos vacunados, pero todavía tenemos 40% de niñitos vacunados que viven sin agua, o sin acceso a buena calidad de agua, o 30% de ellos con madres que no pasaron ni completaron la primaria, o 25% de todos los niñitos vacunados en pobreza extrema. Eso es también agenda de salud, compañeros. En fin. Y si eso no fuera suficiente, si pusiéramos un benchmark, o sea, lo que se llama un punto de referencia, que es una cosa importante en el análisis de las desigualdades, del monitoreo en general, uno tiene que hacer un benchmark, hacer explícito el punto de comparación. No porque uno crea necesariamente que ese punto de comparación es lo mejor. Yo no quiero, por ejemplo, que mi país se compare con el 1% más pobre de Canadá, pero si hiciera esa comparación, fíjense lo que pasa, que como si no fuera suficiente tanta desigualdad. Mientras Costa Rica tiene un poco menos del 20% de su gente más pobre que el 1% más pobre canadiense, el benchmark, Colombia tiene la mitad. A la mitad de su población más pobre que el benchmark. O sea que pone incluso peor la situación. Y Perú y Colombia tienen una curva muy parecida. Voy a avanzar un poquito más porque creo que se está yendo el tiempo. Si volvemos a acumular esta misma población por ingreso, del más pobre al más rico, pero ahora acumulamos tuberculosis, la carga de incidencia de tuberculosis, este es un trabajo que hemos hecho con César Munaico y otros colegas. Miren cómo se concentra la carga incidente de tuberculosis hacia arriba de la diagonal. En primer lugar, que no es equitativa, porque si no sería una diagonal. Y aquí lo que vemos es que el 20% más pobre, los países con el 20% más pobre ingreso, se llevan la mitad de la carga global, de la carga regional de incidencia TB, no es mortalidad, es incidencia. Y de hecho, eso no parece haber cambiado mucho. Para hacer las cosas más rápidas, las ODM fueron una cosa muy linda, pero que solamente busca los promedios, ¿no? De hecho, en las Américas, la meta era reducir, como en todos los países, 2/3 la tasa de mortalidad de los menores de 5 años del año 90 al año 2015. Y como era 42.6 y se llegó a 14.6, bravo, la meta fue alcanzada y no hubo más cuestiones. Se alcanzó esa meta. Con otras también, con otras no. El problema es que si miramos la desigualdad, como esas tres gráficas en el 90, en el 2000 y en el 2015, aunque ha bajado un poco la mortalidad, eso sería catastrófico que no bajara en los grupos más pobres, la desigualdad relativa que se ve en las curvas de la derecha, ahí hay 3 curvas, compañeros, y parece que son una sola curva. No se ha movido. ¿Por qué? Porque la carga de muerte infantil de menores de 5 años se sigue concentrando en el 20% más pobre. Y no hemos hecho nada por reducir esa desigualdad relativa, que es muy mala, ¿no? La desigualdad relativa es muy pervasiva. Se sigue concentrando, o sea, hemos venido dejando atrás
a un montón de gente muerta. La de mortalidad materna es peor, no se las muestro acá, pero es 60% de las muertes maternas se concentra en el 20% más pobre de países. Y eso tiene dos problemas. Uno, no ha cambiado en el tiempo. Y dos, se reproduce al interior de cada país. Tampoco muestro acá, pero con César tenemos un estudio que muestra lo mismo en el Perú, a nivel subnacional. Se concentra y no ha cambiado. No todo está tan malo, ¿eh? Hay algunas cosas que sí han cambiado. Hace poquito hemos publicado un artículo muy bonito, pero muy reciente, sobre la reducción, no solo en la magnitud, sino en las profundas desigualdades que existían en la incidencia, la carga de enfermedad en general, reumática coronaria, cardiovascular, cardíaca, ¿no? La rheumatic heart disease, la enfermedad del corazón, la enfermedad reumática del corazón, que ustedes saben puede ser la primera causa de enfermedad crónica erradicable. En fin, los objetivos de desarrollo del milenio parecen una cosa muy linda, perdón, los sostenibles, son muchos objetivos, como ustedes saben, y ha habido mucha crítica también a eso, porque decía este premio Nobel, Joseph Stiglitz, de Economía, que la mejor manera de descarrilar una buena intención es inundándola con otras buenas intenciones. Y esa es una manera como mucha gente ve esa tremenda cantidad de indicadores y de metas. Los países tienen felizmente la potestad de concentrarse en los que les parece más relevantes. No tiene que ser como en los objetivos de desarrollo del milenio, que tengan que comprarse todo el paquete. Deberían concentrarse en lo más importante. Y lo más importante debiera ser, para concentrarse en lo más importante, cómo reducir las desigualdades. Tanto que Stiglitz propuso que el verdadero compromiso por el desarrollo sostenible, expresado en esta agenda de desarrollo sostenible, no debería ser tanta meta y tanto indicador, sino una meta más de las 8 que teníamos con los objetivos de desarrollo del milenio, la llamada y olvidada meta 9, que es eliminar, no reducir, eliminar la desigualdad extrema del ingreso en el nivel nacional en cada país. Eso desafortunadamente no ha pasado en la agenda, es muy suavecita la agenda en ese sentido, y de hecho, como les comentaba hace un momento, no tienen indicadores explícitos de medir desigualdad. Les comento que el director adjunto de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, que es nuestro subdirector y además es un epidemiólogo muy renombrado brasileño, él se ha comprado este pleito personalmente. Entonces, ahora estamos a punto de lanzar una iniciativa, se va a hacer pública pronto. La OPS va a acompañar los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, es decir, el de salud y bienestar, el tercer objetivo, con un énfasis en la reducción de desigualdades. Y para crear el accountability, la capacidad de rendir cuentas sobre eso, se tiene que monitorear desigualdades en salud. Entonces vamos a desempeñar una iniciativa, vamos a desenvolver una iniciativa que tiene que fortalecer capacidades en los países y al interior de los países para no solamente monitorear el avance del país con respecto a las metas de salud, sino avanzar reduciendo desigualdades. En el modelo conceptual de los determinantes de la salud, de los sociales de la salud, el centro lo ocupa la posición social. Ese es el fundamento. Es la posición social la que determina la distribución o la mala distribución de la salud. Y es a su vez la posición social determinada, que puede ser, por cierto, medida por educación, ocupación, ingreso, esos estratificadores de equidad. La posición social es determinada por la forma como la sociedad y los gobiernos tratan la agenda social, básicamente cómo tratan el tema de la distribución de los recursos, el poder y la riqueza. Eso se llama los determinantes distales, ¿no? Las causas de las causas. Ahora está demostrado también, acá hay un ejemplo muy lindo, un estudio muy bonito que se ha hecho por primera vez, se demuestra, digamos que de manera como una estrategia metodológica, lo que se usa es el ocupar el estatus socioeconómico pobre o más pobre de un territorio, se trata como si fuera un factor de riesgo. Y se compara con los otros 25 típicos factores de riesgo de la epidemiología del pecado, como también dice Víctora: no fumes, no tomes, haz ejercicio, no comas cochino, come sano, no, tú, ¿no? Ese es el factor de riesgo. Lo compara con esos factores de riesgo de la OMS para reducir mortalidad prematura cardiovascular. Y lo que se encuentra es súper interesante. Es la primera evidencia que se tiene cuantitativa para los más incrédulos que
el bajo estado socioeconómico tiene una fracción atribuible poblacional, que es una forma de medir su impacto, más alta para producir mortalidad prematura cardiovascular, más alta que la diabetes, que el alcohol, que el consumo de alcohol, que la hipertensión y que la obesidad. ¿Qué les parece? En otras palabras, como ya se imaginarán, esto fue un boom en la media, y la media dijo cosas como esta, que es cierto, la pobreza acorta la vida más que la obesidad, el alcohol, la diabetes y la hipertensión. Tremendo estudio, y que además le pegan a la OMS, ya muy bien que le peguen, porque no incluye la desigualdad como un, entre comillas, factor a combatir. Pero miren en una cosita, compañeros. En realidad, la pobreza no es la que acorta más la vida. Es la desigualdad la que acorta la vida. Es que fíjense en esto, la pobreza es un constructo, una variable que existe en el nivel individual. Yo puedo medir la pobreza en cada persona, como puedo medir la presión arterial, como puedo medir si usan o no usan condón, como puedo medir su body mass index, su índice de masa corporal, para saber si están gorditos o no. La pobreza la mido, por ejemplo, contando la plata que tiene en el bolsillo o haciendo una cosa sofisticada, pero es a nivel individual. La desigualdad no. La desigualdad se mide supraindividualmente. Necesito al menos 2 personas o más para saber lo de la desigualdad. Son niveles de organización diferentes. Entonces, estar en el estado socioeconómico bajo o tener un estado socioeconómico bajo, en el plano individual significa ser pobre, pero en el plano colectivo, para una sociedad significa ser desigual. Y la desigualdad es la que acorta más la vida que la obesidad, el alcohol, la diabetes y la hipertensión. Esto es muy importante porque eso significa que para poder analizar y comprender y actuar sobre las desigualdades en salud, que no hay otra forma, por cierto, que no sea actuando sobre los determinantes sociales de la salud, eso lo dijo, esa fue la gran conclusión de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS hace 11 años. Solo se puede reducir desigualdades sociales en salud actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Entonces, para poder entender eso, uno tiene que salir del paradigma del factor de riesgo. El factor de riesgo es básicamente, sin querer queriendo, una forma de entender la causalidad en epidemiología y en salud pública, una forma de entender que postula que las causas de la buena o la mala salud residen en un solo nivel, el nivel individual, en la persona, y ni siquiera en toda la persona, sino en su comportamiento. Y por lo tanto, la forma de atacar esos factores de riesgo es con una intervención única, la acción sobre ese factor de riesgo, o sea, el cambio de comportamiento. Por eso se habla de la epidemiología del pecado, el pórtate bien, ¿no? Baja de peso, haz ejercicio, come sano, no fumes, no tomes, usa condón, tú. Esa vaina hay que sacarle de la cabeza porque si no, no vamos a entender la distribución, la frecuencia, ni los determinantes de la enfermedad o la buena salud en la población. Hay que salir del paradigma del factor de riesgo y entrar al paradigma de los determinantes sociales, que es el paradigma ecoepidemiológico. Es la única forma de entender causalmente la importancia que tiene lo social en la salud. El tema es que también la desigualdad no está determinada por fuerzas económicas solamente, sino básicamente está formada por la política y las políticas, ¿no? Entonces, es una cuestión muy importante ver que hay una brecha entre las expectativas políticas, económicas y la realidad. Por un lado, ¿no? Los países han mejorado, han crecido mucho, pero se han desarrollado poco. Y se está ampliando las brechas entre personas en general. Esto es una cosa muy grande, ya más allá del argumento moral o inmoral sobre la presencia de desigualdades injustas. Hay un asunto político, porque la desigualdad se convierte ahora en una amenaza a la sostenibilidad, y hay muchísimas publicaciones recientes que dan cuenta de eso. La ampliación de la desigualdad extrema del ingreso es un defecto del modelo de libre mercado que tenemos hoy. No hay otro modelo, nadie dice que el capitalismo sea malo, pero si se va a vivir ya nadie dice eso, por cierto, pero está el estudio de Thomas Piketty, ¿no? Cuantitativo. Pero si se va a vivir con modelos de libre mercado, hay que cuidar de su defecto congénito. ¿Cuál es ese defecto congénito? Es que produce y reproduce muy rápidamente desigualdades extremas de ingreso. La riqueza se acumula en un pequeño sector. Eso rompe el tejido social.
Y eso produce lo que estamos viendo en las calles, como dice este señor Goran Turnbull, que dedicó 35 años de su vida a estudiar desigualdades desde el enfoque sociológico. ¿No? Ya ni siquiera es un tema de amenaza a la sostenibilidad, es una amenaza a la gobernabilidad. O sea, a la estabilidad política, a la institucionalidad democrática, a la credibilidad en el imperio de la ley, la autoridad. Esa es la razón por la que estamos viendo lo que vemos en las noticias, aunque las noticias nunca le dan el énfasis al tema central, que es la desigualdad social. Los estudiantes chilenos que tiran piedras, los pingüinos les llaman, ¿no? Los primeros que empiezan a atreverse a tirar piedras en las calles después de Pinochet, como dijo la propia expresidenta Bachelet, no están indignados porque son jóvenes y quieren mostrar que otra vez son tirapiedras, no. Es porque las condiciones que se imponen para acceder a la educación superior son regresivas, es decir, no significa que las personas que son pobres, esas van a quedarse en educación superior. Y así sucesivamente. Entonces es un problema serio. La equidad importa entonces no solamente porque es un tema moral, es injusto que unos tengan y otros no, es básicamente porque su ausencia amenaza la democracia y la sostenibilidad. Esto lo voy a pasar más rápido, la presentación se queda con ustedes. Hay un desafío importante es que la CIS sea sensible a la equidad. Nosotros tenemos una conveniente ceguera a la equidad. Ustedes pueden leer. Hay presencia retórica, ¿no? Todo el mundo habla de la equidad, pero el enfoque sistémico para caracterizar la salud poblacional sigue siendo esencialmente centrado en promedios. Lo que hacemos es calcular y presentar promedios. Perseguimos cambios promediales como metas. Los ODS son eso, solamente un cambio en el promedio de aquí para allá. Así fueron los ODS, los ODM también. Y se celebran los logros promediales, también lo que sale en las noticias. Y además también hay una conveniente persistencia de lo que se llama la visión río abajo. Imagínense una persona que se está desgastando hasta quedando sin fuerzas de tanto sacar gente, que se está ahogando, la saca de la ribera del río. Lo que nadie hace es preguntarse qué es lo que hace que esa gente se caiga al río más arriba, para evitar que eso pase. La visión río abajo es la que está dominada por el factor de riesgo, ¿no? Lo que hay que hacer es mirar río arriba, las causas de las causas, los determinantes sociales de la salud. El problema es que salud no lo va a hacer como protagonista, necesita hacer un trabajo tremendo intersectorial, aunque sí hay dos cosas que puede hacer con mucha claridad. Una es comandar las evidencias, esa es una, y epidemiología, mayor razón todavía. Hay que generar evidencia de manera sistemática y monitorear eso en el tiempo de la producción social de la salud. Y la segunda cosa que podemos hacer es, por supuesto, la cobertura universal, el acceso universal, la salud universal. No es el acceso a los servicios de salud, es el acceso a la salud. Servicios y todo lo que venga por demás, incluyendo la promoción, la prevención, lo primordial. En fin, esto lo voy a pasar, pero hay muchas trampas retóricas también. Las resoluciones de la OMS y de la OPS, algunas, tienen muchas cosas muy lindas, declarativas sobre los determinantes sociales, pero las respuestas que llaman prácticas se siguen centrando en el factor de riesgo. Baja de peso, haz ejercicio, no tomes, no fumes, no chupes, qué sé yo. Y la TV también habla cosas muy lindas que hay que tomar en cuenta lo social, que son la tuberculosis, la típica enfermedad de la pobreza, que eso causa grandes problemas sociales, que hay que hacer un trabajo de protección social, qué sé yo. Pero lo que pide después, al final de cuentas, lo que resuelve es solamente detectar, diagnosticar y tratar, o sea, un enfoque médico y de factor de riesgo. ¿Dónde está la acción sobre determinantes sociales? Que es la única forma de bajar desigualdades. En fin, esto yo lo voy a pasar rapidito porque creo que me pasé de la hora, pero les quería decir una cosita. Hay suficientes intervenciones probadas para reducir desigualdad social en salud. O mejor dicho, para minimizar el impacto que tiene la jerarquía social sobre la salud. Y hay una revisión muy interesante de hace un par de años, creo, sí. Y en 2 semanas, el profesor Michael Marmot, este gran epidemiólogo británico, que ha estado presidiendo por 2 años una comisión que nuestra directora creó, una comisión de equidad y desigualdades sociales en salud de las Américas, está a punto de, en 2 semanas, aquí en Washington va a lanzar el informe final. El informe final, que es una cosa enorme, con 300 páginas, donde se supone que hay recomendaciones concretas, y eso nos va a dar un montón de trabajo a nosotros para también destilar eso en cosas mucho más concretas. Ese informe final viene con 14 evidence review, o sea, revisiones de evidencia, documentos separados de 14 puntos concretos, centrales, en la revisión que se han hecho. El año pasado,
esa misma comisión ya soltó un primer informe, que es el que está mostrándose en la pantalla, que es básicamente las recomendaciones más generales, que como ustedes pueden ver, tienen que ver con 3 grandes campos. Con los llamados factores estructurales, hay que hacer algo para reducir las desigualdades en el poder, en el dinero, en los recursos, ¿no? O sea, en las causas de las causas, incluyendo el racismo estructural y el colonialismo con el que seguimos viviendo. En el Perú, desafortunadamente, hay todavía muchísima discriminación por etnicidad, entre otras cosas, otras tremendas discriminaciones. Hay un gran campo de acción sobre las condiciones de vida, y también hay un tema grande por hacer en la cuestión de la gobernanza. Esto lo voy a pasar, ya saben, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una agenda muy bonita que se basa en el gran principio de no dejar a nadie atrás. La doctora Etienne, lo primero que dijo, nuestra directora, cuando entró a la OPS es: "We must not remain equity blind". No podemos seguir ciegos a la equidad. ¿Qué cosa significa no seguir? Realmente, si queremos no dejar a nadie atrás, no podemos seguir ciegos a la equidad. ¿Y cómo no seguimos ciegos? Es bien sencillito, compañeros, miren. Lo que nos han enseñado y lo que hacemos, si me permiten la exageración, el ACIS se reduce a comparar en el tiempo indicadores. Por ejemplo, ¿cómo estaba la mortalidad materna en el Perú en el año 90 o en el 2000? Estaba en 230. ¿Cómo está hoy? Está en 60. ¡Bravo! Mejoramos. ¿Qué sé yo? ¿Cómo estaba la obesidad, la prevalencia de obesidad en mujeres embarazadas en Perú en el 2000? Estaba en 12%. ¿Cómo está ahora? En 26%. ¡Wow! Empeoramos. Ese es el ACIS. Lo hacemos para Perú, lo hacemos para Cajamarca, lo hacemos para Ayacucho, pero ese es el ACIS, una comparación de promedios en el tiempo. Eso es importante hacer. Esa es la tendencia poblacional promedio de la salud. Y eso es lo que nos vienen gritando, nos han empujado a hacer los ODM, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es eso, baja tu mortalidad de 20 a 15. Todo siempre es la misma historia. Lo que hay que hacer para no seguir ciegos a la equidad es, simultáneamente a este análisis, hay que ver cómo se modifica la desigualdad social en salud. Se está estrechando la brecha entre los pobres y los ricos, entre los menos educados y los más educados, los que no tienen acceso a agua y los que tienen más. Las jerarquías. Se está estrechando la brecha entre los que no se consideran, digamos, o los que se consideran afros o indígenas, con los que no. Se está estrechando la brecha entre las mujeres y los hombres, entre la zona urbana y la rural, o se está ensanchando. Y miren que tenemos 4 escenarios. Solo uno es bueno para el país. Y es bueno para decir realmente que al menos estamos haciendo esfuerzos para no dejar a nadie atrás. Y ese escenario es el que mejora los promedios y reduce las desigualdades. Todos los demás no sirven. Y esto, por cierto, que es del año 2002, el esquema, el Banco Mundial, el mismísimo Banco Mundial, publicó en el 2007 y después en el 2013 revisiones concretas con encuestas de HS y encuestas MIC de los países del mundo, 69, en qué cuadrante se encuentra cada país con respecto a cada indicador de salud materno-infantil. Y, o sea, hay evidencia empírica sobre esto. Esto no es solo pura teoría, esto ya se sabe. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, esto es cómo debemos pasar a la parte conceptual, a la parte metodológica, y esto es básicamente, si la posición social es tan central en el concepto, la posición social es central también en el método. Y eso pasa por ordenar. Imagínense que tenemos los distritos, y de hecho los tenemos, de Cusco, los distritos de Cusco. Los ordenamos del que está más pobre al que está más rico, porque también tenemos indicadores. El CEPLAN de Perú tiene indicadores de vengados, que es el Producto Bruto Interno de cada distrito del Perú. Lo podemos ordenar del más bajo al más alto. Con eso creamos una gradiente social. Y sobre esa jerarquía social, que puede ser ingreso, que puede ser agua, que puede ser educación, vemos cómo se distribuye la salud, o qué tan desigual se distribuye la salud. Y eso lo podemos ver de 2 maneras. Todos los distritos los juntamos en cuantiles, o sea, hacemos una abreviación de la distribución en cuantiles y nos fijamos cuál es la variable de salud, por ejemplo, la mortalidad infantil, la que estamos estudiando, del quintil más pobre, que es el que está a la izquierda, y del quintil más rico. Y con eso restamos o dividimos y tenemos 2 grandes métricas de desigualdad, las brechas, la brecha absoluta y la brecha relativa. La otra manera de hacerlo es más sofisticada analíticamente, que es haciendo una regresión
para sacar el grado de inclinación de esa línea o esa curva. El grado de inclinación se llama el índice de desigualdad de la pendiente y me expresa lo mismo. Cuánto exceso de mortalidad hay al pasar del extremo socialmente más desaventajado al más aventajado. O en otras palabras, cuánta mortalidad o morbilidad o lo que sea nos podemos evitar si conseguimos que las condiciones sociales del que está mejor también las tenga el que está peor. Por más utópico que parezca, a eso es lo que hay que llegar si realmente estamos comprometidos no solo con ese no dejar a nadie atrás, sino con el verdadero concepto de la salud como bienestar social también. Y la otra forma también es analizando la disproporcionalidad. Un concepto es este, miren, Haití aporta el 1% de todos los nacidos vivos de las Américas cada año. Podría ser también que Huancavelica en el Perú aportara el 1 o 2% de todos los niños nuevos peruanitos y peruanitas de cada año. Pero Haití en las Américas aporta el 19% de todas las muertes de infantiles menores de un año. Esa es una desproporción. Si yo aporto 1% de la población, debería aportar 1% de los muertos. Y el que tiene 5 aporta 5. Eso se llama disproporcionalidad. Esa forma de analizarlo es muy sencilla, se hace con frecuencias, o sea, con porcentajes acumulados de población ordenada y de la causa de enfermedad, de los muertos, de los casos, en una gráfica que se convierte en esa curva que les he mostrado, que se llama la curva de concentración, basado en el Gini, ¿no? Se calcula el área que está debajo de la curva, es un número que va de -1 más 1, cuanto más cerca a 0 más igual, cuanto más lejos de 0 más desigual. Si es negativo, se acumula en los pobres. Si es positivo, como los médicos, por ejemplo, se acumula en los ricos. La disponibilidad de médicos, de camas, la cobertura se acumulan más en los ricos que en los pobres. Y eso es terrible. Al final de cuentas, todo el análisis lo que debe hacer es ayudarnos a encontrar, extraer patrones de los datos, como decía Tukey, un estadístico de muchos años, ¿no? Él decía que nosotros los burócratas, en el buen sentido de la palabra, los que trabajamos en los ministerios de salud con nuestros propios datos imperfectos, incompletos, con lo que tenemos, no debemos preocuparnos tanto como nos han enseñado en la universidad en los reclamos causales, en las hipótesis probadas. Eso lo hacen los académicos, los investigadores. Lo que tenemos que hacer con los datos, tratándolos con respeto, es extraer patrones, que caminen como pato, que nade como pato, que diga cuac. Y eso se hace aplicando otro principio que se llama el principio de redundancia. Es decir, analizar el mismo indicador de salud, su desigualdad con distintos estratificadores de equidad. Analizar distintos indicadores de salud con el mismo estratificador de equidad y analizar todo esto en diferentes momentos en el tiempo. Al final uno encuentra patrones como los que están mostrados acá. Solo son esos, ¿no? Todos pueden estar muy mal, excepto los más ricos que están bien, que se llama un patrón de deprivación en masa. O todos pueden estar conforme mejora tu posición social, mejora tu salud. Eso se llama un patrón de alineamiento. O pueden estar todos muy bien, excepto los más pobres que se están quedando atrás. Ese patrón se llama de exclusión marginal. O puede haber un patrón de equidistribución. Para cada patrón hay una intervención diferente. La desigualdad no se trata con focalización, compañeros, no siempre. Es el patrón de exclusión marginal en el que la focalización funciona. Pero no necesariamente estamos así en todos los indicadores de salud. Hay indicadores de salud en que realmente todos estamos mal, excepto los más ricos o los más educados o los que están socialmente más aventajados, que sí están bien. En ese caso no se puede aplicar un patrón de focalización, sino una estrategia poblacional masiva, ¿no? Como la que proponía hace muchos años Geoffrey Rose. En fin, yo ya quiero acabar porque me he pasado mucho del tiempo, pero ahí les va a quedar la presentación. Algunos ejemplos que estamos haciendo con algunos, aquí estamos mostrando Colombia, pero tenemos también algunos ejemplos para otros países. Estamos trabajando también algunas cosas con datos de Perú, que son públicos, para mostrar que es posible trabajar este enfoque con mucho detalle, y los datos ayudan, a pesar de que estén incompletos e imperfectos, ¿no? Este es el abordaje ecosocial de la desigualdad en salud. Es decir, ecosocial o sociogeográfico, porque las unidades de análisis son los territorios, no son las personas, son los territorios, los distritos, los municipios, las provincias. Pero además, esos territorios están ordenados por una variable social propia de cada territorio, por ejemplo, el ingreso, del distrito más pobre al distrito más rico. Eso lo propuso la misma profesora Nancy Krieger, que es una epidemióloga de Harvard conocida.
Tiene una desventaja y es que estamos hablando de territorios y no de personas, y uno podría cometer la falacia ecológica si intenta hacer inferencias sobre las personas y no sobre los territorios, pero nadie quiere hacer eso. Pero tiene una gran ventaja. La gran ventaja es que el quintil más pobre no es una entelequia que flota en el ambiente, sino es exactamente un conjunto de territorios que están peor que los demás, y es ahí donde se podría actuar con mayor concentración. Bueno, más allá del monitoreo, yo creo que lo que realmente tenemos que hacer, como yo sé que lo está haciendo el país, es institucionalizar, ¿no? Como tatuar en el quehacer cotidiano el monitoreo de las desigualdades sociales en salud, en el quehacer, en el ejercicio de la función esencial de salud pública número 1, que es el análisis de situación de salud. Debe ser parte del modus operandi cotidiano, que permite entonces analizar no solo los promedios, sino también las desigualdades en el país, en cualquier nivel. Y como todo ciclo, el monitoreo también tiene estas fases de las desigualdades, tiene las mismas fases que cualquier monitoreo, ¿no? Bien sencillo, en realidad, seleccionar indicadores, obtener los datos, analizar los datos, comunicar los resultados, implementar los cambios, y eso se convierte en una espiral virtuosa. Hay detalles específicos para el monitoreo de desigualdad en salud, ninguno es complicado. Y lo más importante, compañeros, es que a estas alturas del partido tenemos un tremendo armamentario instrumental analítico. Casi no hay excusas, podríamos decir, para no pasar desde lo teórico hasta lo concreto práctico. Quizá lo más importante sea que juntos aprendamos, porque es una cosa que también estamos aprendiendo nosotros, en cómo traducir esa evidencia en acciones concretas, ¿no? Acciones concretas. Lo poco que hemos aprendido en la región de las Américas es que es una tontería lo que voy a decir, porque ustedes lo viven y lo conocen todos los días. Es que los cambios solo operan, y las políticas solo operan en el nivel local. Así que, al final de cuentas, las implementaciones que tengan que hacerse tienen que hacer de abajo para arriba, y no necesariamente de arriba para abajo. Aunque ciertamente hay una buena capacidad, una buena posibilidad de acción sobre la parte más legislativa, ¿no? Ordenar mejor, el ordenamiento jurídico debería ser proequitativo también, la forma como se distribuye el dinero, los impuestos, las subvenciones para la educación, ese tipo de cosas tienen que ser progresivas, no regresivas, o sea, tienen que darle más al que más necesita. En fin. Yo me voy a quedar aquí y les dejo con esta presentación, y no sé si tienen alguna pregunta. Les agradezco nuevamente su atención y les deseo un muy feliz, no solo día, semana de la epidemiología, y yo siempre estaré con ustedes donde quiera que esté. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Oscar, por tu excelente presentación. Como siempre, nos has dado información muy valiosa. Bueno, nosotros en el Centro Nacional de Epidemiología estamos justo trabajando para poder implementar ya el monitoreo de las desigualdades. En el nuevo ASIS que estamos por publicar ya hay un análisis de desigualdades que se ha realizado de algunos indicadores importantes. Yo creo que esto ha sido el fruto del trabajo que venimos haciendo contigo, y yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar. Bueno, si hubiera alguna pregunta por parte del auditorio para el doctor Oscar Mujica. Sí. Aquí, Oscar, ¿tenemos una pregunta? Sí. Hola, yo soy César Loza, yo soy nefrólogo. Bueno, el tema es que el cambio climático está produciendo una serie de efectos a nivel de la salud de las poblaciones. Y eso lo estamos viendo y cada vez documentando más en el tema de las enfermedades renales. El ser humano es muy vulnerable al cambio climático, sobre todo el riñón empieza a tener los problemas. ¿Cuál sería el efecto del cambio climático? Yo veo que el cambio climático es una cosa desastrosa que se avecina, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este tema de la desigualdad? Porque con el cambio climático se está viendo el incremento de las epidemias, hay poblaciones muy vulnerables para los cambios, para la variación de las epidemias, para los desastres naturales, para los conflictos sociales. ¿Cuál es su opinión
con respecto a este desastre, que yo le digo es un desastre natural que se avecina. Gracias. Muchas gracias, doctor Loza. La pregunta es trascendental y ciertamente lo que usted menciona es de mucha relevancia, tanto para, mire, es decir, para la agenda de mitigación de efectos del cambio climático, como para la agenda es muy importante el tema de las desigualdades. Y para la agenda de las desigualdades es muy importante tomar los efectos del cambio climático. Y es una cuestión que ahora las agendas empiezan a converger, ¿no? Hay un par de estudios de los que yo tengo conocimiento, hechos en Estados Unidos, sobre, es un ejercicio de escritorio, ciertamente, proyecciones, pero los dos muestran con mucha claridad que los efectos deleterios del cambio climático, el aumento, el calentamiento global en realidad, ¿no? Lo que van a hacer es exacerbar dramáticamente la desigualdad, sobre todo comenzando por la desigualdad de ingresos, ¿no? El primer efecto que se supone el cambio climático está ocasionando, como creo que lo estamos viendo también, ¿no? Es en la producción agrícola y em, el desempleo de ingentes cantidades de población trabajadora agrícola. Y usualmente ellos son los que más alimentan, al final de cuentas, los gradientes de desigualdad. Además de los otros efectos que más directamente sobre el ser humano tiene el aumento de la temperatura global, ¿no? Es un tema muy importante y en el que tampoco se ha dado mucha explicitación al tema de las desigualdades en el cambio climático, en las acciones sobre cambio climático, ¿no? ¿Me escuchan o no? Ya. Sí, Oscar, sí te escuchamos. Oye, sí, porque hay alguien que no estaba escuchando, acabo de leerlo, pero no, está bien. Sí, en principio eso es lo que puedo comentar de momento. Además hay una simetría muy grande, ¿no? Porque muy política, déjeme decir una cosa más, es que resulta que ahora, es cierto, es que es una coyuntura seria. Lo que pasa es que los países llamados en desarrollo no pueden aplicar el modelo de desarrollo de los países más desarrollados porque eso imprime una huella de carbono muy grande, insostenible, ¿no? Entonces, encima de que no estamos desarrollados suficientemente, se nos está mermando la capacidad, el único modelo que existe de desarrollo, ¿no? Y encima uno tiene que buscar alternativas que sean socialmente eficaces para contener, digamos, el descontento que eso va a producir. O sea, es una situación muy seria realmente. Creo que es muy complicado, ¿no? Ahora mismo están en estas discusiones sobre cambio climático, se está exigiendo más acción, pero en realidad no se está viendo mucho. El Fondo Verde, por ejemplo, todavía, hasta donde yo sé, porque acá tenemos unos expertos en cambio climático que están trabajando y son están muy móviles ahora. El Fondo Verde no tiene prácticamente recursos todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo se pretende poner en acción una tremenda agenda de control de los efectos del cambio climático sin fondos? Lo mismo con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es una de las cosas que menos se ha podido avanzar, cómo financiar una agenda para reducir desigualdades y no dejar a nadie atrás de aquí al 2030, cuando no hay recursos para poner en práctica lo que se pregona, ¿no? En fin. Ok, ¿alguna pregunta más para el doctor Mujica? Bueno, Oscar, quería agradecer que te hayas tomado un tiempo para podernos ilustrar un poco sobre desigualdades. Y bueno, muchas gracias de mi parte también y de la doctora Ramírez. Estamos muy contentos con esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias. Que la sigan pasando bonito, trabajando como siempre también en esta semana y el resto del año. Cuenten conmigo para lo que haga falta. Ok, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias.
A los amigos de las regiones vamos a tomarnos unos 10 minutos de break y luego continuamos con la charla sobre epidemiología del cáncer en el Perú.
lo conectas. ¿Sí? Piensa ahí, ya. Que continuando con las presentaciones, tenemos en este momento al doctor Willy Ramos, responsable de la vigilancia epidemiológica del cáncer, que nos va a hablar sobre la situación del cáncer en el Perú. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a revisar diversos aspectos de la situación del cáncer. La primera parte vamos a trabajar con determinantes sociales, vamos a evaluar un poco de magnitud del daño, vamos a evaluar un poco de mortalidad, carga de enfermedad y respuesta de los servicios de salud. Revisemos en primer lugar los determinantes sociales. Antes de eso debemos clarificar el término determinante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de determinantes? Los determinantes son aquellas condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, que afectan la forma como nos exponemos a factores de riesgo y que afectan también la forma como accedemos a los servicios de salud. El determinante es un fenómeno poblacional. Posiblemente el determinante más importante en el país para todas las enfermedades es la pobreza. En esta lámina estamos observando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO. Y según esos datos estamos observando la proporción de población en situación de pobreza. Queda muy claro en el gráfico que desde el año 2007 el Perú ha experimentado una reducción notable de la situación de pobreza de su población. Vean ustedes, en el 2007 teníamos 42% de personas en situación de pobreza. En el 2017 tenemos prácticamente la mitad. Ha habido una reducción importante. Sin embargo, esa reducción de la pobreza no se ha trasladado absolutamente a todos los ámbitos. En términos de cáncer, la pobreza es importante porque
Los departamentos que tienen más pobreza tienen menos asignación presupuestal, tienen menos recursos humanos especializados, tenemos menos equipamiento, y todo ello afecta la prevención, la promoción de la salud, y afecta el diagnóstico temprano y la respuesta al cáncer. ¿En qué departamentos tenemos más pobreza? Vean ustedes, Cajamarca, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. O sea, los mismos departamentos de siempre. Es decir, la pobreza se ha reducido notablemente en ámbitos de la costa, en departamentos de la costa. Sin embargo, en los departamentos que eran pobres, siguen siendo pobres y aparentemente no se han beneficiado de esta situación. Observen en la diapositiva la proporción de población en situación de pobreza de Cajamarca. 40% de situación en pobreza, en comparación con Ica, que solamente tiene el 2% de población pobre. O sea, Cajamarca tiene 20 veces la proporción de pobreza que tiene Ica. ¿Cómo se llama eso? Inequidad. Es decir, tenemos departamentos que están mucho más favorecidos y tenemos departamentos notablemente desfavorecidos. Lo segundo que es importante en términos de prevención de enfermedades es la educación. Asumimos que una población que tiene mejor educación es una población que potencialmente puede tener mejores comportamientos para prevenir enfermedades. Existen diversos indicadores, nosotros hemos seleccionado uno de ellos. El promedio de años estudiados a nivel nacional y a nivel departamental. Promedio de años de estudio, ya sea en primaria, secundaria o educación superior. Veamos el año 2007. ¿Cuál es el promedio de años de estudio de 2007? 9.9, casi 10. Y en 2017, 10.2. Eso quiere decir que no hemos experimentado un cambio importante, una mejora notable en términos de educación en la población. Veámoslo por departamentos. A la cabeza, los departamentos que tienen un mayor promedio de años de estudio son Lima, Ica, Callao, Arequipa, Moquegua, Tacna, o sea, los departamentos de la costa. Los departamentos de la costa se han beneficiado de una mejor educación. Si vemos el promedio de años de estudio, 11, ahí están los 6 años de primaria y están los 5 años de secundaria. Pero veamos la parte inferior del gráfico. Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, San Martín, Apurímac, Amazonas, Ayacucho. Vean el promedio de años de estudio. 7.6, 7.7, 8.2, 8.3. Eso significa que la población en promedio no completa siquiera la educación secundaria. ¿Nos afectará eso para prevenir cáncer y enfermedades no transmisibles? Por supuesto que sí. Nuevamente, existen muchos indicadores y estoy seguro que si seleccionásemos cualquier otro indicador, los resultados van a ser similares. Otro determinante importante es el nivel de urbanización y el nivel de ruralidad de ciertas regiones. En contextos más urbanos tenemos más sedentarismo, menos actividad física, tenemos estilos de vida no saludables, tenemos alimentación no saludable. ¿Y eso a qué nos puede llevar? Puede llevar al incremento de ciertos cánceres con comportamientos metabólicos. A la cabeza, el cáncer de mama. Y ya vemos que en términos de incidencia, el cáncer de mama ha aumentado muchísimo. Por otro lado, en los contextos rurales, en zonas rurales, ¿qué tenemos? Menor acceso a agua potable. Y si tenemos menor acceso a agua potable, se consume agua no segura. Y si se consume agua no segura, ¿qué tenemos? Más Helicobacter pylori. Por lo tanto, los entornos rurales posiblemente podamos encontrar más cáncer de estómago. Cuando analizamos, podemos observar que existe una diferencia importante en términos de urbanización y ruralidad. Nos encontramos con departamentos como Callao, bueno, es una provincia constitucional, pero lo asumimos como departamento. Callao tiene el 100% de su población urbana. Por lo tanto, podemos esperar en Callao cánceres vinculados con estilos de vida no saludables, cánceres con componente metabólico, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de páncreas, podemos encontrar eso. Mientras que Huancavelica, observen lo que pasa en Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac, observamos que son departamentos que tienen un componente rural importante. Y en ese componente rural importante, cuando vemos Huancavelica, Huánuco, ¿qué observamos? Cáncer de estómago. Y efectivamente eso se ve en el perfil de enfermedad. Por lo tanto, también juega para nosotros el nivel de urbanización y el nivel de ruralidad.
Si conversamos que el determinante es un fenómeno poblacional, si conversamos que el determinante se refiere a las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, que afecta la forma como nos exponemos a factores de riesgo, que afecta la forma como accedemos a servicios de salud, el factor de riesgo es distinto. El factor de riesgo es una condición individual. Cuando hablamos de consumo de tabaco, hablamos de una condición de riesgo individual. Sí, tenemos políticas públicas orientadas a eso, pero es un fenómeno del individuo. Cuando hablamos de la pobreza es un determinante, afecta a poblaciones. El factor de riesgo se refiere más a una conducta individual que incrementa el riesgo de tener cáncer u otras enfermedades. Cuando analizamos el consumo de tabaco en el país, nos queda claro que, sea la encuesta que evaluemos, el consumo de tabaco se está reduciendo. Podemos evaluar las 14, recoge datos en varones y mujeres de 15 a más años, y cuando analizamos eso, en todas las encuestas que veamos, encontramos que existe una reducción consistente del consumo de tabaco en la población. Sin embargo, no debemos de perder de vista que existen niveles de poblaciones vulnerables. Y si bien es cierto, la población general tiene una reducción del consumo de tabaco, tenemos que analizar también lo que pasa en jóvenes y adolescentes. Los jóvenes y adolescentes son población vulnerable, y los esfuerzos de las empresas de tabaco se han dirigido mucho a esta población, porque es población adolescente joven y que todavía es vulnerable en muchos aspectos psicológicos. Otro factor que es importante es el consumo de frutas y o verduras. Se ha establecido que las personas que consumen al menos 5 porciones de frutas y o ensaladas de verduras al día son personas que se pueden beneficiar del efecto de la fibra en términos de prevención de enfermedades. Es decir, un buen consumo de frutas y verduras se relaciona con prevención de la diabetes, prevención de cáncer. Pero el bajo consumo de frutas y verduras sí está vinculado a efectos indeseables. Está vinculado con cáncer de colon, por ejemplo, ciertos cánceres gastrointestinales. ¿Qué observamos? Las ENDES desde el año 2014 son consistentes. Solamente 1 de cada 10 personas a nivel nacional consume frutas y verduras en cantidad suficiente. Y si eso pasa, ¿qué podemos esperar en el futuro? Más diabetes, más cáncer de colon. De hecho, cuando revisamos información de los registros de cáncer de base poblacional, tenemos incremento del cáncer de colon. Así que hay una correlación entre la incidencia y los factores de riesgo que estamos estudiando. ¿Dónde consumimos más frutas y o verduras? En Lima, resto de la costa y también en la selva. La sierra tiene un consumo bastante bajo. No sé, de repente nos están vendiendo la fruta y las verduras a nosotros, pero el consumo todavía es muy bajo. En diversos países en los que se quiere incrementar el consumo de frutas y verduras, se implementan intervenciones multiministerio. Entonces, el Ministerio de Salud promueve el consumo, el Ministerio de Educación ofrece contenidos a los escolares para que ellos conozcan los beneficios de las frutas y las verduras. Los ministerios de Agricultura promueven la reducción de los intermediarios en el transporte de las frutas y verduras para abaratar costos. Entonces, se puede concebir intervenciones que mejoren el consumo de frutas y verduras en la población. Pero es cuestión de revisar entre quiénes se hace y cuándo y cómo se hace. Esta diapositiva es una diapositiva complicada de analizar. Estamos viendo el comportamiento de sobrepeso y obesidad, estas dos diapositivas, sobrepeso y obesidad, en mujeres en edad fértil. Si bien es cierto, la ENDES nos da desde el año 2014 datos en varones y mujeres, he preferido la diapositiva en mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque tenemos datos desde el año 2000. Hay datos desde el año 2000 y podemos analizar la tendencia. Veamos, la tendencia del sobrepeso muestra un leve incremento, pero la tendencia de obesidad es notablemente elevada. Entonces, cuando vemos esta diapositiva, vemos que prácticamente la prevalencia de obesidad se está duplicando. ¿Y qué quiere decir esto? En forma sencilla y en forma práctica significa más diabetes, más cáncer de mama, más cánceres metabólicos. Entonces, tenemos que detenernos en un momento y tenemos que evaluar lo que estamos haciendo como país. Tenemos ya una ley de alimentación saludable reglamentada, tenemos que analizar si es que eso cambia o reduce la curva. Pero lo que queda claro es que no estamos estabilizando esa curva. Y en los próximos 10 años vamos a experimentar un vendaval de las enfermedades no transmisibles como consecuencia de esto.
Por otro lado, Perú es uno de aquellos países que enfrentan la doble carga. ¿Qué significa la doble carga? Mientras por un lado tenemos que enfrentar los cánceres, consecuencias de estilos no saludables, consecuencias del tabaco, consecuencias del alcohol, del bajo consumo de frutas, de verduras, de obesidad, por otro lado tenemos que afrontar aquellos cánceres que están vinculados a infecciones oncogénicas, como el cáncer de cuello uterino vinculado a los BPH 16 y 18, como el cáncer de estómago vinculado al Helicobacter pylori, como los cánceres de hígado vinculados a los virus de hepatitis y muchos más de ellos. Ahora analicemos la incidencia de cáncer en el país. Lo que estamos observando son las estimaciones de incidencia de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Esta incidencia se extrapola a partir de los datos de los registros de base poblacional que tenemos en Perú. Tenemos dos, Lima Metropolitana y Arequipa. A partir de ello, se obtienen estimaciones para el país. Como ustedes pueden ver, la incidencia acumulada de cáncer en el país es de 192 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Si nos comparamos con América del Sur, nuestra incidencia es menor. Es menor que la incidencia de otros países en América. Tenemos mucha menos incidencia de cáncer que en Europa y que en Estados Unidos. Pero entonces, si la incidencia no es tan alta, ¿dónde está nuestro problema? En la mortalidad. En Perú no tenemos tanta incidencia de cáncer como en otros países, pero la mayoría de nuestros cánceres los diagnosticamos tardíamente. Y como los diagnosticamos tardíamente, una fracción importante de la población fallece por causa del cáncer. Entonces, no tenemos tanto cáncer, pero nosotros debemos enfocarnos en las políticas de prevención y las políticas de tamizaje, y eso se reflejará en incidencia en algún momento. Pero nuestro gran problema está en la mortalidad. ¿Qué cánceres se estima que son los más incidentes en el país? A la cabeza el cáncer de próstata, el cáncer de mama, estómago, estamos agrupando colon, recto, colon rectal, cuello uterino, linfomas. Entonces, este es el perfil que tenemos, ¿no? Por un lado tenemos cánceres vinculados a estilos de vida no saludables, por otro lado tenemos cánceres vinculados a infecciones oncogénicas. Lo que estamos viendo son las estimaciones de incidencia de los registros de cáncer de base poblacional. El de Lima Metropolitana está a cargo del INEM y el de Arequipa está a cargo del Hospital Goyeneche. Y observamos en ambos que, a pesar de que estamos en Lima y a pesar de que hay otro registro en Arequipa, existe mucha similitud en los datos que recogemos. Vean, ¿quiénes están en la cabeza en Lima Metropolitana? Mama, próstata, estómago, cuello uterino, pulmón y colon. Linfoma no Hodgkin. Y el mismo perfil se presenta en Arequipa. Vean, Arequipa es una ciudad de la sierra, de condiciones económicas muy aceptables. Y a pesar de eso, a pesar de la diferencia geográfica, existe cierta similitud en el perfil. Aunque en Lima Metropolitana, la incidencia de cáncer en hombres y mujeres no difiere mucho. En cambio, en Arequipa la incidencia sí está más orientada a mujeres. Respecto del sistema de vigilancia que tenemos a cargo en el CDC, tenemos un sistema de vigilancia que se basa en la metodología de registros hospitalarios. De hecho, tenemos aproximadamente, si no recuerdo, del año pasado cerramos con 49 hospitales que realizaban la vigilancia de cáncer. Cuando analizamos las características de la población que recogemos en nuestros hospitales, principalmente del MINSA, queda claro que el cáncer se presenta en las mujeres a edades mucho más tempranas, a costa del cáncer de cuello uterino y del cáncer de mama. Mientras que en los varones, la edad de aparición es mucho más tardía, digamos principalmente por el cáncer de próstata y por el cáncer de estómago. Si vemos el perfil, este perfil de cáncer está relacionado principalmente con hospitales del Ministerio de Salud. Y nuestros hospitales del Ministerio de Salud, ¿qué recogen más? Cuello uterino, estómago, piel, mama, colon rectal y próstata. Posiblemente si nos comparásemos con el salud, el perfil va a ser un poco distinto. Debemos tomar en cuenta que el diagnóstico temprano y el tamizaje constituye una intervención, en algunos casos preventiva, y en la mayor parte de diagnóstico temprano. Y el sistema de vigilancia nos permite obtener algunos datos que nos dan una idea de cómo estamos en términos de tamizaje y diagnóstico temprano. Vamos a observar esas curvas que tenemos en el gráfico. La primera curva que vemos es el cáncer de cervix. Lo que estamos viendo es el porcentaje de casos diagnosticados usando una técnica de detección temprana o tamizaje.
no indica necesariamente que los cánceres sean diagnosticados tempranamente. Es un indicador proxy debido a que utilizamos técnicas de tamizaje y vemos qué porcentaje se diagnosticó con esas técnicas. Esperamos que la mayoría se haya diagnosticado tempranamente. El porcentaje de casos diagnosticados por tamizaje en el 2012 era del 23%. Y para el 2018 llegamos a 32%. Es decir, parece ser que al menos los cánceres de cuello uterino los estamos diagnosticando aparentemente más tempranamente. Sin embargo, tenemos un reto muy importante todavía con cáncer de próstata y con cáncer de mama. Nosotros esperamos, bueno, lo ideal sería llegar a lo que pasa en países desarrollados, ¿no? Donde los cánceres, este tipo de cánceres con tamizaje, digamos que los cánceres de cuello uterino, mama, próstata se diagnostican por tamizaje en el 70-80% de los casos. Estados Unidos tiene una incidencia mucho mayor de cáncer, pero diagnostica los cánceres mucho más tempranamente con técnicas de tamizaje. Eso es nuestro ideal. Y aparentemente con cuello uterino estamos mejorando. Pero con mama y con cáncer de próstata todavía tenemos mucha limitación. El porcentaje de casos que se diagnostica usando técnicas de tamizaje todavía es muy bajo. Posiblemente esto correlacione con que estamos diagnosticándolos en estadios tardíos. Como ustedes saben, Perú es el centro de la iniciativa de cáncer pediátrico acá en la región de Sudamérica. Así que hemos podido obtener información de los cánceres pediátricos, de los cánceres en población pediátrica. Y bueno, encontramos cierta similitud a otras series, en donde cerca de la mitad de los casos constituyen las leucemias. Veamos la mortalidad por cáncer. Lo que estamos viendo aquí son los datos de la base de datos de defunciones. Y el análisis de las defunciones de la mortalidad lo hacemos acá en el CDC. En primera instancia vemos que el número de casos de cáncer está en aumento. El cáncer definitivamente es un problema de salud pública y lo es principalmente por su mortalidad. Observen, pocas personas, mejor dicho, pocas enfermedades matan a 32.000 peruanos cada año. La cantidad de personas que mata el cáncer es una cantidad muy grande. Y ese es el problema de salud pública que tenemos nosotros. El número de casos de cáncer está aumentando. Sin embargo, la tasa de mortalidad está disminuyendo. Posiblemente este aumento del número de casos es por el crecimiento de la población. Tenemos más población envejecida, pero en términos de tasa, observamos una tendencia descendente. Con respecto a esta tendencia, no es la tendencia que nosotros esperamos. Quisiéramos que la tendencia sea notablemente más descendente, pero es descendente. Y eso de alguna manera nos habla que las intervenciones que estamos implementando como país tienen algún grado de efectividad. No puedo decir que sean altamente efectivas, pero algún grado de efectividad tienen. El año 2015 fue un año histórico para el Perú, porque fue el año en que por primera vez la mortalidad por cáncer perdón, ¿me das un segundo? Perdonen la interrupción, mis disculpas. Ok, continuamos entonces. Les decía que el año 2015 ha sido un año histórico para nuestro país. ¿Por qué fue un año histórico? Porque fue la primera vez en que el cáncer constituyó la primera causa de muerte de todo el país. Es decir, por primera vez el cáncer superó a las enfermedades infecciosas como primera causa de muerte. El año 2016 volvimos otra vez, entonces, aparentemente hay años en los cuales el cáncer está muy cerca de ser la principal causa de mortalidad, algún año sí, algún año no. De todos los cánceres, ¿cuál es el cáncer que más peruanos mata? El cáncer de próstata, seguido por el cáncer de estómago, hígado, cuello uterino, pulmón, mama. La siguiente pregunta es, ¿dónde mueren más peruanos por cáncer? Si lo analizamos como tasa de mortalidad, ¿dónde mueren más peruanos? A la cabeza, Huánuco, Junín, Apurímac, Ayacucho, San Martín, Pasco, Huancavelica. Queda muy claro que el cáncer de estómago tiene un perfil geográfico, tiene un perfil espacial bastante determinado. Está muy enfocado en la selva central del país, perdón, la sierra central del país. Básicamente sierra central. Entonces,
En aquellos lugares es donde tenemos probablemente más pobreza y donde tenemos menor capacidad resolutiva también. Vemos la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino. La tasa de mortalidad se muestra irregular, pero si analizamos los últimos años, desde el año 2010, aparentemente la tendencia es descendente. Y esto correlaciona también con lo que observamos en el sistema, ¿no? Observamos que en el sistema de vigilancia que más casos de cáncer se diagnosticaban en el caso de cuello uterino usando técnicas de tamizaje, y que eso en teoría debería reducir la mortalidad. Bueno, lo vemos en el caso de la mortalidad. La tendencia es descendente. Algo irregular, pero es descendente. La mortalidad por el cáncer de estómago también experimenta ciertos cambios. De forma global, si nos comparamos con lo que pasaba en el año 2007-2008, tenemos una reducción de la mortalidad. Las leucemias están experimentando un incremento en la mortalidad. Pienso que podría ser en términos de capacidad resolutiva y en términos de acceso a tratamiento. No existe un tamizaje para las leucemias. En el caso del cáncer de colon, desde el año 2011 tenemos una tendencia estacionaria. Tenemos entre 6 y 7 defunciones por cada 100.000 habitantes. Una cosa más. Si bien los programas de tamizaje buscan reducir la mortalidad, detectar tempranamente el cáncer y reducir la mortalidad, hay otro aspecto que es importante también, la muerte prematura. Si bien es cierto, buscamos reducir la mortalidad, también debemos buscar reducir la muerte prematura por cáncer. Es decir, evitar que mueran personas tan jóvenes como consecuencia del cáncer. Más o menos, nuestro porcentaje de muerte prematuras en el país varía entre 46 y 49% dependiendo del año. Pero mejor lo vemos en mapa. ¿Qué departamentos tienen más mortalidad más muerte prematura por cáncer? Tumbes, San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas. Mejor veámoslo en mapa. La Amazonía. Entonces, si nos enfocamos, la muerte prematura es un indicador importante. Está muriendo más gente joven, más gente por debajo de la esperanza de vida. Pero si lo ponemos en mapa, queda claro que la muerte prematura está muy enfocada en la Amazonía. La pregunta es, ¿qué cáncer predomina más en la Amazonía? Cuello uterino. ¿A quiénes mata el cuello uterino? A mujeres jóvenes. Así que eso tiene una correlación con este mapa. Por lo tanto, debemos de pensar en mejorar las coberturas de tamizaje en esta población, particularmente para el cáncer de cuello uterino, porque la población está muriendo joven. Carga de enfermedad. La carga de enfermedad lo que busca es evaluar las consecuencias fatales y no fatales de la enfermedad. Los indicadores que se usan principalmente son los años de vida saludable perdidos, los años perdidos por muerte prematura, los años vividos con discapacidad, incluso los años de vida potencialmente perdidos. Vamos a tomar aquí como indicador los AVISA, los años de vida saludable perdidos. Podemos ver que la cabeza, los cánceres que producen, pero que tienen una mayor carga, son los cánceres de estómago y leucemias. Y esto se da principalmente porque las personas fallecen relativamente jóvenes. En el caso del cáncer de estómago, fallecen un poco por debajo de la esperanza de vida, pero tener una alta incidencia en la población se refleja bastante en términos de carga. Las leucemias no tienen una gran incidencia en la población, pero afectan a niños y adolescentes. Y esto, digamos, genera mucho componente de muerte prematura. El cáncer de mama, en cambio, es un cáncer que tiene mucho equilibrio entre la muerte prematura y la discapacidad. En base a lo que les hemos presentado, en base a diversos indicadores, hemos elaborado un mapa de vulnerabilidad territorial. Este mapa lo que busca es establecer cuáles son los departamentos que tienen mayor debilidad en implementar políticas de prevención y control de cáncer, ya sea por las características de su población, por determinantes, por factores de riesgo, por mortalidad, por capacidad resolutiva, por déficit de profesionales. Entonces, al final, cuando vemos la vulnerabilidad está enfocada principalmente en departamentos de la Amazonía y la Sierra Central. A la cabeza, ¿quiénes están? A la cabeza está Huánuco, San Martín, Loreto, Amazonas, Pasco. Entonces, estos departamentos son los más vulnerables. Para que ellos hayan salido en rojo junto con Ayacucho y Cajamarca, para que estos departamentos estén en rojo es porque en muchos indicadores han obtenido resultados sanitarios no buenos.
Así que este resultado lo tenemos por muchos indicadores, no por uno. Entonces tenemos que detenernos a pensar como país qué podemos hacer o cómo mejoramos la eficiencia de las intervenciones que aplicamos en esos lugares. Tenemos que pensar en mejores presupuestos, tenemos que pensar en recursos humanos, tenemos que pensar en incrementar la cobertura de tamizaje. En fin, este es algo que nos queda para la discusión. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Willy Ramos por su presentación y si hubiera alguna pregunta de parte del público. Te felicito por la exposición. La pregunta va en la última parte, digamos. Estamos en el área, pero ¿cómo se determina, digamos, la no vulnerabilidad? ¿A qué parámetros se están usando, digamos? Si se ha hecho alguna intervención en alguna región, digamos, que pueda orientarnos. Ya. Para poder hacer la vulnerabilidad territorial, lo primero que hacemos es obtener diversos indicadores. Obtenemos indicadores, por ejemplo, de determinantes. Un indicador, por ejemplo, es la pobreza. Lo obtenemos a partir de la CENAO. La educación es otro indicador. Utilizamos indicadores, por ejemplo, de mortalidad. Ingresa la mortalidad por cáncer global, mortalidad por cánceres priorizados. También entran datos de factores de riesgo, la prevalencia de, por ejemplo, de consumo de tabaco, prevalencia de alcohol, bajo consumo de frutas y verduras. Ingresan indicadores de capacidad resolutiva. En capacidad resolutiva, por ejemplo, colocamos mamógrafos por población, número de equipos de mamografía según población, tasa de especialistas en oncología por cada departamento, departamentos que disponen o no disponen de servicios de anatomía patológica, muerte prematura. Son diversos indicadores. Y esos indicadores les asignamos un puntaje. Ese puntaje es mayor en términos de la peor situación sanitaria. Es decir, si vemos pobreza, el departamento más pobre recibe peores puntajes. El departamento menos pobre recibe menores puntajes. En el caso, por ejemplo, de factores de riesgo, el que tiene mayor prevalencia recibe mayores puntajes, el que tiene menor prevalencia, menores puntajes. Esto lo manejamos con un sistema de cuartiles y al final generamos un puntaje. Los departamentos que acumulan los más altos puntajes son aquellos que tienen problemas tanto por determinantes, tanto por factores de riesgo, por mortalidad, por capacidad resolutiva. O sea, hay muchos indicadores que están detrás de esto. Entonces, es difícil, digamos, de que haya un error importante, de que haya una fuente de sesgo importante, porque son varios indicadores de los cuales tenemos información suficiente, información adecuada. Tenemos que ver, por ejemplo, esto de acá se tiene que articular con las intervenciones. Esta información, por ejemplo, todavía no ha sido publicada, pero ha sido remitida a la Dirección de Prevención y Control del Cáncer. Entonces, la DPCAN de MINSA dispone de todo esto, hemos alcanzado todo esto, y esto es lo que les sirve a ellos para que ellos, digamos, fortalezcan sus acciones. Por ejemplo, en base a este mapa, ¿qué están fortaleciendo? La cobertura de tamizaje. Entonces, el mapa queda claro porque, por ejemplo, vimos hace un momento el mapa de la muerte prematura, ¿te acuerdas? Y cuando vimos el mapa de la muerte prematura, veíamos que el mapa se centraba mucho en la Amazonía, y se centraba en mujeres jóvenes, posiblemente, ¿no? Entonces, eso no es muy difícil pensar que se deba a la cobertura del tamizaje de cuello uterino. Entonces, las acciones que se están tomando en base a esta información. Esta información se ha alcanzado. Pero bueno, tendrá que pasar algunos años hasta que podamos analizar un poco los resultados de lo que se está haciendo ahora. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Agradecemos nuevamente su presencia en esta semana de la epidemiología. Los invitamos al día de mañana para continuar con las presentaciones. Muchas gracias.